La aventura de la vida. Un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Realización, Herminio Verdú. Queridos amigos de la aventura de la vida, queridos niños, capaces de reprimir durante media hora vuestra natural vitalidad para escuchar a vuestro amigo Félix, queridos jóvenes, que cuando seáis mayores queréis ser también expedicionarios, buenas tardes. Roto el paréntesis de la semana pasada, aquel paréntesis que dedicábamos a Joy Adamson, la naturalista pretendidamente devorada por un león, y que afortunadamente, y por desgracia para ella, que duda cabe, pero por suerte para los leones, nuestra tesis se ha demostrado ya objetivamente por la policía, no fue devorada por un león, sino matada por los hombres. Cerrado este doloroso paréntesis, volvemos nosotros a nuestro Canadá, volvemos a nuestra gran expedición del norte y volvemos de alguna manera a esos senderos, muchas veces a esos atajos, a esas veredas de la vida que poco a poco nos van permitiendo conocer mejor los entresijos de esta gran comunidad de seres vivos de la que formamos parte. Cualquier cosa que haya sucedido en cualquier lugar a lo largo del tiempo y en lo ancho del espacio que haya tenido que ver con la vida, si se conoce, si se profundiza en el tema, si objetivamente se obtiene la mayor riqueza de matices, no cabe la menor duda de que contribuirá a integrarnos, a casarnos más y mejor en la comunidad, en la biosfera de la que formamos parte. Estábamos en aquello de que los indios de los territorios del noroeste del Canadá, que fueron de los últimos, con los indios del Ártico, que recibieron para bien o para mal, yo creo que fundamentalmente para mal, pese a las magníficas intenciones actuales de la administración canadiense, la visita del hombre blanco, estábamos concretamente recordando, a través de los contactos que habíamos tenido en nuestra expedición, cuáles eran las costumbres de un grupo indio representativo, el grupo de los indios Nahedi, que vivían en los territorios del Nahanni y que constituían una etnia de las últimas llegadas por el estrecho de Bering a Norteamérica, perfectamente integrada en el medio a través de una cultura multimilenaria en años y sin ningún género de dudas paleolítica, puesto que no practicaban en absoluto, por imperativos del propio medio, la caza o la agricultura. Contamos el periplo de supervivencia ecológica de aquellos indios que subían en invierno en sus grandes trineos tirados por perros hasta la catarata de Virginia, que hemos conocido en la televisión. Contamos cómo cazaban durante
los meses invernales en los amplios territorios que iban recorriendo, es decir, que practicaban la costumbre básica de todo depredador social, que es el nomadeo, el no explotar excesivamente una región determinada, iban cazando, digo, a medida que ascendían por aquella vía formidable del río helado, en los trineos, tirados por los fuertes malamutes, o perros semejantes, ya que el malamute es un perro también originario de una tribu india, de Alaska y del norte del Canadá, y montando sus campamentos en los que permanecían 1, 2 o 3 semanas en función de la riqueza de alces y de las distintas piezas de animales que ellos perseguían. Cuando llegaban a la catarata y montaban el último campamento, coincidía ya con el deshielo de finales de abril, con el deshielo de primeros de mayo. Podían entonces construir las grandes canoas y descender por el río Nahanni hasta el lugar conocido actualmente con el nombre Nahanni Butte, que es donde tenían el campamento de verano, donde se dedicaban a curtir las pieles, a preparar los vestidos, en definitiva ese largo periodo de descanso, largo relativamente, junio, julio y agosto, en los que en el Gran Norte imperan las altas temperaturas y la luz casi constante del verano. Todo era perfecto. Los indios Nahedi llevaban en aquella región, después de haber pasado procedentes de la Siberia por el estrecho de Bering, como les digo, posiblemente alrededor de 10.000 años, y hubieran podido permanecer en aquella región durante 100.000, 200.000 o 300.000 años, siempre y cuando las condiciones ecológicas del medio no hubieran sido modificadas por elementos propiamente terrestres, por elementos propiamente planetarios, no por la acción del hombre sobre el medio, como ocurre hoy en todas las partes del mundo donde el hombre habita. Este es un tema verdaderamente interesante y es un tema en el que habría que estudiar y profundizar hasta no cansarse. El tema de que los últimos pueblos paleolíticos de la Tierra, los últimos pueblos llamados salvajes, que fueron brutalmente destruidos, si no físicamente, en el caso de estos indios es posible que también físicamente, al menos culturalmente, por el choque con el hombre blanco, habían descubierto y vivían en ese descubrimiento el único, para mí, verdaderamente importante de los descubrimientos culturales del hombre. Es posible que si me escuchan a mí ahora los chamanes de la cultura, hay muchos chamanes de la cultura, hay muchos hombres parecidos a lo que los griegos llamaban los sofistas, es decir, que viven enrollados en una especie de falso planteamiento y piensan que la cultura solamente es tocar la guitarra, con perdón de los guitarristas que me encantan recitar poesías, conocer a Unamuno y a García Lorca y a no sé quién más, y estar enrollados en todo este tema de la cultura puramente literaria, admirable por otra parte, que duda cabe, puramente filosófica, puramente de ficción, cuando la cultura más importante, qué duda cabe, puesto que de ella depende la supervivencia del hombre, es la cultura biológica, la cultura que casa, que marida, que integra al hombre con la madre tierra. Esa fue básicamente la cultura de los hombres paleolíticos y el descubrimiento cultural de esta etapa de la humanidad. Y no tiene nada de particular que el descubrimiento fuera fantástico, puesto que tardó en acaecer del orden de 3 millones de años. Es que el hombre había llegado a una adaptación cultural a la tierra tan extraordinariamente perfecta que no degradaba en absoluto, no desequilibraba en absoluto las condiciones ecológicas del medio. Es decir, que teóricamente, viviendo como vivía, hubiera podido permanecer sobre el mismo enclave, sobre el mismo territorio, sobre la misma área que explotaba, que duda cabe, para sobrevivir, durante decenios, durante cientos, durante millones de años, de no haber cambiado espontáneamente por condiciones climáticas, por condiciones astronómicas, por condiciones de orden superior, las características ecológicas en las que se asentaban estas culturas primitivas.
Evidentemente, para cualquier persona que tenga ojos en la cara y para cualquier persona que sea consciente y que tenga eso que se llama el sentido común, si nosotros vivimos inmersos en una civilización en la que, repito e insisto, los chamanes de la cultura nos vuelven locos diciéndonos que somos una especie de semidioses, que estamos por encima de cualquier consideración y que aquí lo que el hombre hace es algo que hay que quitarse el sombrero y admirarlo, y si resulta que esta civilización fantástica en la que vivimos, fantástica en lo no tecnológico, en lo tecnológico ya veremos que evidentemente ha habido adelantos importantes, pero en lo puramente cultural, en lo que llamamos cultural, no creo que se pinte hoy mucho mejor que pintó el hombre de Altamira. Y doctores tienen la Santa Madre Iglesia que podrían establecer diferencias entre esas fantásticas representaciones de la vida y las que pueden hacerse hoy día. Y en otras escalas de la cultura, pues no tengo yo, creo tampoco que tengan mucho de superior, los sencillos, fantásticos y primitivos poemas que se transmiten de generación en generación oralmente antes de la invención del libro de los pueblos primitivos, o los más complejos que se han ido escribiendo después en nuestra cultura. Pero lo cierto es que nuestra cultura es incapaz absolutamente de sobrevivir sin destruir el medio. Esto es lo que tendría que llevarnos a muy profundas y meditabundas consideraciones. En ningún sitio, en ninguna época, a partir del Neolítico, el hombre ha sabido vivir sin degradar el medio. Ahora se degrada el medio más que nunca, y ahora hay infinidad de sociedades ecologistas y de grupos de presión, e incluso de políticos que juegan a la ecología. Pero aquí tenemos España, pues hace 2000 años era un bosque fantástico, fascinante, infinito, al que hemos dedicado muchas charlas en este programa de la aventura de la vida, porque merecía la pena, porque España es nuestra patria, es el lugar donde hemos nacido, y España hoy es un predesierto, es un erial. No solamente se han alterado los paisajes de inmensa belleza, sino que se ha alterado hasta el régimen de lluvias, el régimen de temperaturas, y eso empezó a hacerlo el hombre ya hace 2000 años. Es decir, que hace 2000 años el hombre ya para hacer cosas tan sencillas como obtener calor quemando madera, como obtener proteínas apacentando animales y como obtener hidratos de carbono sembrando plantas y plantando plantas en la tierra, degradó pues el mundo entero en el que la cultura posneolítica se ha asentado. Nuestros queridos indios Nahedi, desaparecidos, escondidos en un rincón de la selva que sobrevolamos nosotros durante semanas, o, lo que creo más fielmente, exterminados, eran de esos pocos pueblos que hemos tenido la suerte, y yo diría que quizá la desgracia, puesto que parece ser que no hemos aprovechado sus enseñanzas, de conocer los de la cultura neolítica, y hoy los de la cultura tecnológica, que eran capaces de vivir en profunda felicidad y armonía social sin degradar el medio que les soportaba. Decíamos nosotros, antes del paréntesis de la mujer asesinada, que a aquellos indios no les ocurrió como a los famosos indios del oeste americano, los indios de las praderas, que sufrieron el choque frontal de la civilización, de los pioneros, y que sucumbieron fundamentalmente en batallas a través de las cuales pues perdieron la mayor parte de su entidad de población sin que apenas llegara a modificarse su cultura, ya que las más importantes tribus de pieles rojas de la pradera o del bosque, que prácticamente dejaron de vivir como vivían cuando el hombre exterminó al bisonte le dedicaremos quizá un par de capítulos pronto, pues al mismo tiempo estaban tratando de defender su manera de vivir y estaban tratando de defender sus pequeñas y para mí profundísimas y auténticas patrias, y por ello pues fueron masacrados por la más superior tecnología del hombre blanco, con sus armas de fuego, con su aguardiente, con su viruela contagiada con mantas y quizá lo que es peor, con su nueva moral, con su nueva metafísica y con su nueva manera de plantear la vida. Los indios del norte, y concretamente los de los territorios del noroeste, los esquimales del Ártico, los indios concretamente del Nahanni y los Nahedi, para hablar de ellos, no tuvieron ningún choque frontal con el hombre blanco.
a ningún hombre blanco le interesó en absoluto eliminar a aquellos indios del lugar donde vivían, puesto que eran lugares remotos, extraordinariamente inhóspitos durante una gran parte del año para quien no fuera capaz de vivir como vivían los indios Nahedi, y que por consiguiente no despertaron apetencias, primero porque estaban muy lejos de los cuarteles generales de la colonización norteamericana, segundo porque sus tierras carecían de apetencia para los nuevos agricultores y transformadores del medio, y tercero porque quizá ya en la época en que hubiera podido tener lugar este choque frontal entre autóctonos y pioneros, entre indios y blancos, concretamente en el caso del Canadá, quizá por los recursos minerales que pueden encerrarse en estos inmensos territorios del noroeste, la madurez del Estado era ya tan grande que había una serie de leyes que protegían y que protegen a los indios, y no solamente les protegen de la masacre, no solamente les protegen de la destrucción total que tuvieron tantos y tantos indios, sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, sino que les ayudan con unas primas y con unas entidades económicas que en muchos aspectos son superiores a las de los propios blancos. ¿Cuál fue el problema, por consiguiente, de aquellos pueblos, últimos pueblos, que hubiéramos podido contemplar pues a principios de siglo, haciendo este periplo ecológico por el río Nahanni? Pues estos pueblos sufrieron algo peor aún, algo que de una manera larvada se ha demostrado que destruye rápidamente a los pueblos primitivos, aunque sus culturas parezcan solidísimas y parezcan profundísimas. Es la contaminación de otro ente cultural distinto y diferenciado, y en el aspecto de posibilidad de dominio sobre su propia cultura, indudablemente superior. A los territorios del Nahanni no llegaron ejércitos, no llegó la caballería ligera, como pueden imaginarse, ni llegaron tampoco grandes compañías interesadas por obtener algún tipo de riqueza de la madera, de los minerales o de las pieles. Llegaron hombres solitarios, llegaron cazadores profesionales, a los que conocemos con el nombre de tramperos, que dependían, eso sí, de algunas compañías, como la compañía de Hudson Bay, la famosa compañía de las pieles del Canadá, y la compañía de los territorios del noroeste, que de alguna manera sostenían este tipo de personas que iban penetrando en los lugares más remotos, puesto que puntualmente y a través de unos puestos que se construyeron a lo largo y a lo ancho de todos estos bosques infinitos y aparentemente impenetrables, construyeron unos puestos, algunos de los cuales preciosísimos, carcomidos ya los enormes troncos de los cedros con los que se construyeron, he podido ver con mis propios ojos, aquellas cabañas o cabán, que era el nombre que daban los franceses a estos puestos de la compañía de Hudson Bay o de la compañía de los territorios del noroeste, les compraban las pieles a aquellos tramperos que en Estados Unidos recibían el nombre de hombres de la montaña, porque la mayor parte de ellos ya en el siglo XVIII y XIX estaban aposentados en las montañas rocosas, que eran los que o bien cazaban directamente en los territorios en los que lentamente iban penetrando, o bien comerciaban con los indios para obtener pieles, después de que les enseñaban a manejar sus trampas metálicas de resorte más eficientes, muchas veces a cambio de alcohol, a cambio de ingredientes para los nuevos condimentos y las nuevas comidas, como el té, como el café, como la sal, y a cambio de un tipo de vida que no obligaba ya a estos indios a estar constante y permanentemente a caballo de aquellos trabajos, de aquellas artesanías que habían desempeñado a lo largo de toda su vida. Lo que es peor, la mayor parte de aquellos pioneros, algunos con buenísima intención y otros con no tan buena intención, aportaron también las terribles enfermedades que masacraron, no en el sentido violento de la palabra, sino que pulverizaron las poblaciones de indios, como por ejemplo la viruela y el sarampión. He vivido yo en una tribu india, esta en Sudamérica, la tribu de los Yanomamos, que había perdido el 80% de sus existencias humanas como consecuencia de que unas monjitas llevaron a una párvula, a una niña que procedía de otra misión que tenían ya en el interior de la nación venezolana y que introdujo el sarampión en el pueblo de los Yanomamos.
de sarampión, murieron el 80% de la población de Yanomamos hace pues prácticamente 15 o 20 años, es decir, anteayer. Algo parecido, y estos datos no les tenemos, puesto que ocurrió hace 100 años o hace 100 y pico años, debió ocurrir con los indios Naheri y con otros indios del Gran Norte, muchos de cuyos descendientes aparecen hoy picados de viruela, cuando el trampero, cuando el hombre de la montaña, cuando quizá en alguna ocasión también el misionero introdujo las epidemias de las enfermedades para los que ellos carecían total y absolutamente de inmunidad, concretamente el sarampión, la viruela, los catarros, etcétera, etcétera. Aquellos hombres de la montaña, aquellos cazadores de pieles, que tenían un inmenso valor y que realmente movidos, que duda cabe, por lo que funciona y por lo que se mueve y se ha movido siempre el hombre blanco después de la cultura neolítica, que es por la peseta, por el dólar, por el marco, por el franco o por la moneda que fuera, llevaron a cabo viajes increíbles, contribuyeron al descubrimiento de inmensas zonas, no solamente del Canadá, sino también de los Estados Unidos, y fueron fundamentalmente en pos de las pieles de un tipo de animal que tenía una enorme venta, que tenía una enorme aceptación y que de alguna manera fue el leitmotiv de la colonización de una buena parte de los Estados Unidos y del Canadá. Me refiero al castor. El castor era el animal que por encima de todo buscaban los tramperos. El castor era el animal que por encima de todo buscaban los comerciantes de pieles de la compañía de Hudson Bay, de la compañía del Noroeste y de las compañías norteamericanas y francesas. Posiblemente porque había una enorme demanda de pieles de castor. Lo cierto es que el castor, que está en el escudo del Canadá, junto a la hoja del arce, pues lo está con todos los motivos y con todas las razones, puesto que si no hubiera sido por el castor, el Canadá se hubiera conocido, explorado y colonizado posiblemente un siglo más tarde de lo que se colonizó y de lo que se descubrió, precisamente siguiendo los cursos de los ríos por aquellos exploradores que lo que realmente trataban de encontrar eran tribus indias, proveedoras de pieles de castor, eran asentamientos de castores donde pudieran alojarse, donde pudieran situarse los nuevos tramperos que iban llegando a aquellos territorios, y era en definitiva el área de expansión del castor donde se pudieran encontrar sus pieles. Es verdaderamente insólito que si un animal como el castor, que aparte de haber sido el acicate para la colonización de una buena parte de Norteamérica, que aparte de haber sido pues el elemento de compra y venta y de cambio más valioso, puesto que se compraron incluso territorios enteros por pieles de castor. La piel de castor era como una moneda en uso. La piel de castor valía tantas botellas de whisky, tantas libras de sal, tantas libras de pólvora, tantos rifles, tantos caballos. La piel de castor era algo así como una gran moneda, después de curtida, es redonda, brillante, preciosísima, que, como les digo, fue uno de los más importantes elementos que se manejaron en la colonización y en la exploración del Canadá, tanto por parte de aquellos voyageurs franceses que se metieron por todos los ríos y riachuelos y lagos y lagunas, muchas veces siguiendo los propios canales y muchas veces utilizando el calado de los lagos y las lagunas artificiales que habían hecho los castores en busca de castores, como por aquellos otros anglosajones que venían del oeste y que iban penetrando por esa columna vertebral americana, que son las montañas rocosas, ya los que se llamaba los hombres de la montaña. Estaba leyendo el otro día en un pequeño informe especializado en aquellos formidables y fantásticos seres que fueron los tramperos, los hombres de la montaña, pues que les había de todas cataduras. Algunos tan importantes que hoy día pues tienen ciudades que llevan sus nombres, como el famoso Kit Carson, que era un trampero de los Estados Unidos y al que tantas veces hemos visto en las películas, y que tiene una ciudad que lleva el nombre de Carson City, una ciudad importante. Y es que aquellos hombres, algunos de los cuales como Mano Rota, otro importante trampero de las montañas rocosas, que hablaba 20 dialectos indios, eran los guías para los comerciantes, eran los guías para el ejército, eran los que hacían las componendas entre las tribus de indios y la administración naciente de las colonias y después de los estados que se instalaron en Norteamérica. Estos tramperos, de los cuales hablaremos también con una cierta profundidad,
porque luego yo he tenido la suerte de poder vivir y de poder trampear, de poder cubrir la línea de un trampero actual, amigo mío, intelectual muy distinto de muchos de aquellos famosos hombres de la montaña de hace 200 años. Estos tramperos, como les digo, pues eran de muy distintas cataduras y de muy diferentes extracciones sociales. Pero lo cierto es que la mayor parte de ellos, según he leído en este estudio minucioso y documentado sobre los tramperos, eran hombres analfabetos, eran hombres inadaptados, eran hombres que de alguna manera vivían marginados de la sociedad que iba penetrando en los nuevos territorios, en aquellos grandes paraísos de Norteamérica y del Canadá. Adoptaron los modos de vida de los indios, puesto que los indios sobrevivían maravillosamente en aquellas tierras aparentemente inhóspitas, según unas técnicas y unas culturas que, como les decía, les habían permitido sobrevivir durante milenios sin alterar prácticamente el medio, puesto que cuando llegaron los hombres blancos, allá había cantidades enormes de animales que capturar para vender sus pieles. Pero así como los indios eran unos seres arraigados, así como los indios eran unos seres que vivían conforme a una ética de cazador absolutamente minuciosa que se habían tardado millones de años en acrisolar, una ética que se basaba fundamentalmente en que un cazador no puede matar más animales que los que necesite para comer, en que un cazador no puede curtir más pieles que las que necesite para abrigarse y para abrigar a los suyos, en que un cazador no puede emplear los animales de caza como moneda para obtener otras cosas, en que un cazador, en definitiva, debe ser una criatura integrada en el ecosistema de que forma parte, y evidentemente, era la seguridad de que aquellos hombres nunca alterarían el medio en el que vivían. La diferencia del pionero, la diferencia del hombre de la montaña, la diferencia del trampero, es que llegaba allí, utilizaba las técnicas de supervivencia, las ropas, los sistemas de orientación y muchas veces las trampas y la manera de cazar de los propios indios. Se servía de los indios como guías, llegaba en muchas ocasiones a casarse con mujeres indias, pero él no cumplía ninguno de los mandamientos del decálogo de la ética del indio respecto a la naturaleza. Él masacró 60 millones de bisontes en las praderas del oeste de los Estados Unidos. Y él masacró 100 millones de castores en Estados Unidos y en el Canadá para comerciar con sus pieles. Pero lo más terrible es que contagió su incultura, él que podía llevar la Biblia y algunos poemas, incluso las obras de Shakespeare, en la mochila, contagió su incultura ecológica al indio. Y el indio se transformó también en asesino de la fauna y en destructor de la naturaleza, puesto que vio un hombre aparentemente con mayor ascendiente, puesto que vio un hombre que era capaz de leer y de transmitir señales escritas, puesto que vio un hombre que portaba armas de fuego, puesto que vio un hombre que estaba en comunicación con un núcleo que era capaz de ejercer una gran presión, incluso a través de fuerzas armadas sobre las pequeñas tribus indias, que despreciaba su cultura básicamente ecológica. De esta manera es como vino el ocaso, la muerte y la desaparición, no solamente de muchas comunidades zoohumanas, es decir, de hombres que se servían de los animales para sobrevivir, sino como vino la degradación de muchas tribus indias, que inmersas en el alcoholismo, diezmadas por las enfermedades contagiosas, rotos los vínculos de respeto a la naturaleza, apenas si duraron unas décadas para desaparecer después, disolverse prácticamente en los inmensos espacios que habitaban. Amigos míos, debió ser el caso de esos indios Nahedi, de los que se dice, y decía mi amigo, mi guía, el indio Slade, que pertenecía a una tribu de alguna manera sojuzgada por los propios Nahedi, que eran superiores a ellos, porque tenían el mejor territorio de caza de todos los territorios del noroeste, que son bastante más grandes que la península ibérica y que prácticamente ocuparían un tercio o la mitad de Europa, que aquellos indios no podían morir, que eran superiores, que eran inmortales y que debían estar escondidos en algún lugar de las selvas del Nahanni para volver un día
a adueñarse de sus viejos territorios de caza. No creo que vuelvan nunca, puesto que lo más seguro es que murieran todos diezmados, como les decía, por la gran epidemia de viruela. Pero, puesto que los castores fueron, de alguna manera, el leitmotiv, puesto que los castores fueron, de alguna manera, la causa de la muy rápida, extensa y penetrante colonización de Norteamérica y, concretamente, del Canadá, puesto que los castores fueron la ruina de tantas tribus indias que tuvieron la desgracia de contactar con pioneros, con cazadores, con hombres de la montaña, que a cambio de pieles de castor les proporcionaron sus armas de fuego, les proporcionaron su té, su café, su sal y, lo que es peor, su alcohol y su viruela o su sarampión o sus enfermedades infectocontagiosas, puesto que en la base de todo este tinglado ecológico, de todo este tinglado, en este caso sí que profundamente cultural, puesto que representó la destrucción total, a tabla rasa, la decapitación de una cultura tan importante que permitía al hombre hacer lo que nosotros somos y seguramente seremos, pese a todas las revoluciones reinantes, incapaces de hacer ya, que es sobrevivir durante milenios en un medio, sin degradarle en absoluto, puesto que el castor está en la base de todo este proceso. Yo creo que merecerá la pena que dediquemos un rato a hablar de ese animal tan fascinante y tan trabajador, que en Norteamérica, cuando una persona trabaja mucho, se dice de ella que trabaja como un castor, y de un animal al que, por otra parte, puedo dedicar pues una buena parcela de mi tiempo, de mi atención y sobre todo de mi pasión durante mi viaje de primavera y verano al Canadá. El castor tiene matices en su biología, en su conducta, en su interdependencia con el hombre, como para que dediquemos la próxima charla, la charla de la próxima semana, a hablar de él, a conocer en profundidad a lo que los antiguos indios, y seguramente también los indios Nahedi, llamaron el pueblo castor, dando a la palabra pueblo el sentido cultural, civilizado, de enclave humano, y a los que los antiguos indios llamaban también los pequeños hermanos que hablan, y a los que los antiguos indios, que adoraban sus pieles porque son confortabilísimas, suavísimas, y porque resultaban imprescindibles para ellos para construir sus parcas, para confeccionar, mejor dicho, sus ropas de invierno. Sin embargo, un indio no podía obtener más que un lote determinado de pieles de castor, porque el hermano castor, el pueblo castor, el pequeño hermano que habla, tenía derecho también a una parcela de vida en este planeta en el que estamos integrados. Amigos míos, con los castores, hasta la próxima semana. La próxima semana, de nuevo, en su receptor, La aventura de la vida. un programa de Radio Nacional de España con guión, dirección y presentación de Félix Rodríguez de la Fuente. Montaje musical, Manuel Ruiz. Realización, Herminio Verdú.